cascarones cilíndricos. Si ustedes recuerdan el método de discos o el método de arandelas, cuando uno acotaba una región, vamos a empezar con un caso simple, acá acotado por la gráfica de una curva y la gráfica de una función, ¿cierto? La gráfica de una función en el intervalo AB, si uno consideraba algo de este estilo, y resulta que las franjas eran perpendiculares o la prolongación de las franjas eran perpendiculares al eje de rotación, entonces usaba discos, arandelas, ¿sí? Por ejemplo, si acá esta región la ponemos a rotar con respecto al eje X, vamos a formar discos. Pero si, por ejemplo, esto lo ponemos a rotar con respecto al eje Y, entonces para rotar con respecto al eje Y, podemos generar arandelas, pero hay ciertas dificultades. ¿Dónde vamos a tener dificultades? A ver, voy a marcar un poco más esta curva. Si tengo una curva así, ¿dónde tendré dificultades? Por ejemplo, en esta altura. Si la franja aún sigue siendo perpendicular al eje de rotación, observen que la franja a esta altura realmente se divide en dos franjas. Y esas dos franjas, el ancho o como tal la altura de esa franja con respecto al eje de rotación, no va a ser siempre fácil de estimar, o de calcular o de controlar. Dicho esto, entonces, en este caso resulta conveniente tomar franjas que sean paralelas al eje de rotación. Y estas franjas paralelas al eje de rotación, cuando hacemos la rotación, va a generar un cascarón cilíndrico. Va a generar un cascarón cilíndrico como lo podemos ver acá en la gráfica. Bien, generamos un cascarón cilíndrico. Acá tenemos una franja que rota con respecto a este eje. Bien, acá tendremos básicamente esta franja que está rotando con respecto a este eje y genera este cascarón cilíndrico. Bien, genera ese cascarón cilíndrico. Cuando nosotros hacemos esto a través de cascarones cilíndricos, entonces, bueno, podemos ver acá, como lo decía, podemos ver una curva, ¿cierto? Limitada, una región limitada entre una curva y el eje X, rotando con respecto al eje Y, por ejemplo, genera cascarones cilíndricos y la suma, cuando la norma de la partición tiende a cero, la suma de los volúmenes de esos cascarones cilíndricos es exactamente el volumen del sólido de revolución. Bueno, cuando uno construye aquí la integral, entonces resulta que la integral da lo siguiente. El método de cascarones cilíndricos permite calcular el volumen del sólido de revolución usando esta fórmula que está acá. Pero a ver, nosotros vamos a hacer una modificación a esta fórmula y vamos a escribirla de una forma diferente. Cuando uno utiliza entonces cascarones cilíndricos, característica, las franjas de prueba esas franjas de prueba son paralelas al eje de rotación. Y entonces acá vamos a necesitar identificar lo siguiente. Vamos a ver, esto será la integral entre A y B para un dibujo más o menos como el que tenemos aquí. ¿De quién? De 2pi por, vamos a llamar aquí R mayúscula por H y acá por un diferencial. ¿Vale? Voy a poner dw. Prefiero que lo escriban así. Si nosotros vemos cómo está escrito en el texto, observen. Esto que está escrito acá es para el siguiente dibujo. Rotación con respecto al eje Y. Acá tengo un intervalo AB de una función f de x. ¿Vale? Es decir,
que si nosotros tomamos acá una franja de prueba, esta franja de prueba está controlada acá por un valor X, y acá este punto es XY, o X f de X, como quieran verlo, teniendo en cuenta que Y es igual a f de X. Entonces, si ustedes observan acá dentro de la integral, X, ¿quién viene siendo? X viene siendo el radio de giro. Y f de X, ¿quién viene siendo? Viene siendo la altura de la franja. Así prefiero yo que lo escribamos. Entonces, en la que tenemos nosotros, vamos a escribirlo así. Esta R que tiene ¿qué es? Esto tiene que ver con el radio de giro. Esta H tiene que ver con la altura de la franja. Esto está controlado por funciones, ¿vale? Es decir, ese radio de giro no es constante. Usualmente no es constante, es una función que de- depende de X. H también es la altura de la franja que usualmente no es constante. Y bueno, tenemos acá el diferencial de W. Este de W tiene que ver con la partición. Bueno, vamos a ponerlo así, el eje particionado. Tiene que ver con el eje particionado. Bueno, ¿por qué vamos a hacerlo de esta forma? De hecho, si ustedes observan en el texto, establecen esta fórmula para hallar el volumen. Por supuesto que en el texto hacen la deducción de cómo se hace esa integral, pero eh, yo creo que valdría la pena de todas formas poner unos comentarios a qué viene siendo X o a qué viene siendo F en la integral. De hecho, cuando nosotros vemos el primer ejemplo que se resuelve acá es una región que está acotada entre dos funciones. Es decir, que por ejemplo, para esto, que bueno, tenemos raíz de X y tenemos Y igual a X, ¿cómo se plantea este volumen? Este volumen se plantea como la integral entre 0 y 1 de 2pi del radio de giro. El radio de giro sí va a ser X, ¿cierto? El radio de giro está controlado aquí por X. Es la distancia hasta el eje Y. Pero la altura no está controlada por una función f de x, está controlada por una diferencia. Esto es raíz de x, la que está por arriba, menos x, que es la que está por abajo, con respecto a x. ¿Cierto? La que está por arriba, menos la que está por abajo me está dando la altura. Raíz de x, para un valor x es esta altura, y x es esta otra. La diferencia es precisamente la de mi franja de prueba. Como pueden ver, cuando prolongo la franja, esta franja está particionando al eje X. Por lo tanto, el diferencial tiene que ser de X. Bien, aquí ya hay una variación de la fórmula que estábamos viendo. Y bueno, acá podemos ver, es esta integral que está acá. Vamos a ver cómo se plantea por acá otra integral. A ver, vamos a ver la gráfica y a partir de la gráfica planteamos la integral que resuelve el volumen. Entonces, tenemos la función que está por arriba es la función y igual a seno de x al cuadrado. Está rotando con respecto al eje Y. Ese eje Y es el eje de rotación, es decir, que si yo tomo una franja de prueba acá, y esto está controlado acá por un número x, ¿cierto? Entonces el radio de giro, observe, el radio de giro es x, como lo indica acá. El radio de giro es precisamente X. ¿La altura quién es? La altura de esa franja de prueba es precisamente la imagen de X. Es decir, esta altura es f de X, que será esta función seno de X al cuadrado. Dicho esto, ¿el volumen quién es?
es la integral de 0 a raíz de pi. Acá podemos ver este punto de corte, raíz de pi. ¿De quién? Entonces tenemos 2pi por el radio de giro. ¿Cuál es el radio de giro? X. Por la altura. ¿Cuál es la altura? Seno de x al cuadrado. La franja está particionando al eje x, entonces tenemos este diferencial de x. Miremos cómo plantean acá la integral que resuelve el problema. Acá está. Es precisamente la integral que tenemos nosotros. Entonces observen, realmente lo que debemos hacer es encontrar radio de giro, encontrar la altura, encontrar con respecto a qué eje se está haciendo la partición y ya está, ¿cierto? Ya estaría. No habría mucha complicación. Sobre la práctica, bueno, los ejercicios pueden llegar a ser, algunos pueden llegar a ser trabajosos. A ver, hoy estamos a 25. Entonces, vamos a hacer el 25, pero antes hagamos otro. Vamos a ver, vamos a hacer el 18. ¿Qué piden estos ejercicios? Estos ejercicios piden usar el método de cascarones cilíndricos para hallar el volumen del sólido que se obtiene al rotar la región acotada entre las curvas con respecto al eje indicado. Vamos a ver entonces. Importante tener esto muy en cuenta, muchachos. Tener en cuenta que vamos a estar identificando el radio, la altura, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Tenemos las curvas, son y igual a x a la 1/3 más 1, y igual a menos x más 1, x igual a 1, y el eje de rotación, este eje de rotación es x igual a 1. Esta es la curva. Listo. Vale. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver esto. Si nosotros hacemos un bosquejo de la gráfica de esto que está acá, x a la 1/3 es raíz cúbica de x más 1, más o menos esto va arrancando acá, acá sería 1, va haciendo algo de este estilo, y por acá va haciendo algo de este estilo. Bien, esto es y igual a x a la 1/3 más 1. X igual a 1 es esta recta vertical, x igual a 1, que a su vez es el eje de rotación. Y y igual a menos x más 1 será la siguiente recta. Bueno, más o menos, acá esto va a cortar así. Así. Bien, va a ser de esta forma. Acá podríamos usar, por ejemplo, discos. Sí. Para usar discos, ¿cómo podríamos hacerlo? Usando discos, construimos las franjas que sean perpendiculares al eje de rotación, ¿cierto? Tendría que separar esto en dos integrales. ¿Por qué? Porque en una región, una parte de la región, esta que está acá abajo, que estoy sombreando, el ancho, o bueno, el alto de la franja está acotado entre la gráfica blanca y la gráfica azul. Pero en la parte de arriba está entre la amarilla y la azul, es decir, está controlada por dos funciones diferentes Profe, en dos regiones diferentes. Sí, señor. la recta blanca no iría arriba. Menos x más 1. Tienes razón. Pensé que era menos x menos 1. Bueno, entonces x más 1, corta acá. Vale, así. La región con la que estamos trabajando es esta que está aquí. Bien,
Vamos a hacerlo usando el método de cascarones cilíndricos. Como les digo acá, si lo hacemos por discos, tendría que separar esto en dos integrales. Tendría que separar esto en dos integrales y bueno, tal vez a veces no resulta muy cómodo hacer varias integrales. Vamos a hacerlo con el método de cascarones cilíndricos. Entonces, mucha atención. Voy a hacer acá un zoom. Voy a construir acá una franja de prueba, ¿cierto? Observe que la franja es paralela al eje de rotación, es paralela. Y algo que podemos resaltar es que esto está controlado por este valor X. Observe, si yo acá le doy a esto valor X, este punto, observen este punto que está acá, este punto es X y vamos a ponerle X, Y1. Este otro punto que está acá arriba es X, Y2. Bien, donde, observen, XY2 se encuentra en la gráfica amarilla. Es decir, básicamente, este Y sub 2, ¿quién es? Es X a la 1/3 más 1. Este XY1 se encuentra en la gráfica blanca. La gráfica blanca es Y igual a menos X más 1. Es decir, que Y1, ¿quién es? Y1 es menos X más 1. ¿De acuerdo? Ahora, quiero identificar el radio de giro y la altura de la franja. Entonces, radio de giro, ¿quién es? ¿Y quién es la altura? Empecemos por el radio de giro. ¿Cuánto es el radio de giro, muchachos? Y2 menos Y1. El radio de giro. El radio de giro es esta distancia. Es desde X hasta esta recta azul. 1 menos X. El radio de giro es 1 menos X. ¿Quién es la altura? Ahora sí, la altura es Y2 menos Y1, ¿cierto? Y2 es todo esto. Esto es Y2. Y1 es esta parte, hasta acá. Esto es Y1. Cuando hago la diferencia, entonces Y2 menos Y1 queda esta parte de aquí, que es la altura de mi franja. ¿Vale? Entonces mi altura es Y2 menos Y1. Y acá es donde importa quién es Y2 y quién es Y1. Y2 es X a la 1/3 más 1. X a la 1/3 más 1 menos Y1, que es menos X más 1. Esto es menos X más 1. Por lo tanto, esto es X a la 1/3 más X. Acá tengo 1 menos 1, que da 0. ¿Vale? Esta va a ser la altura. Listo. Vamos a volver acá al zoom. Este zoom que teníamos. Y bueno, continuamos. Una vez identificado el radio y la altura, el planteamiento del volumen es algo más sencillo. Acá tenemos que ir de dónde a dónde. Entonces vamos a ir de 0 hasta 1, ¿cierto? Hasta x igual a 1. Observen que las franjas están particionando el eje X. Si yo tomo una franja acá y la prolongo, esto corta el eje X. Por lo tanto, el diferencial es el de X. Voy a ir acá de 0 a 1, que es el intervalo particionado, donde está mi región. Y tenemos 2pi por el radio de giro, que es 1 menos X, por la altura, que es X a la 1/3, más X por el diferencial de X. Quiero saber si tienen preguntas con respecto al planteamiento que estamos haciendo. Yo, profe, qué pena, no entendí muy bien cómo halló la altura.
La altura. Bueno, vamos a revisar entonces en el dibujo. En el dibujo hay que ver que la altura está acotada entre estos dos puntos, ¿cierto? Básicamente la altura es esta recta en rojo. Es lo que quiero calcular, esa altura. ¿Cómo calculo esta altura? Entonces, esta franja está determinada sobre un valor X. Y por eso pusimos sobre este punto rojo que está acá abajo. Este punto es XY1. Llamamos esto Y1. Este punto arriba es un XY2. ¿Cierto? Tienen diferente segunda componente, pero la misma primera componente porque se encuentran sobre X. Como XY2 se encuentra sobre la gráfica amarilla tiene ecuación Y igual a X a la 1/3 más 1, entonces Y2 es igual a X a la 1/3 más 1. Ahora, XY1 se encuentra sobre la gráfica blanca, que es esta recta. ¿Qué ecuación tiene? La ecuación es Y igual a menos X más 1. Por lo tanto, Y1 es igual a menos X más 1. Veamos que la altura de esa franja blanca se puede ver como una diferencia de alturas. Bueno, la altura de esa franja roja, perdón. Se puede ver como una diferencia de alturas. La altura Y2, bueno, Y2 ¿qué viene siendo? Y2 está por acá, ¿cierto? Esto es Y2, la segunda componente del punto. Es decir, que Y2 es toda esta altura. Y2 es toda esta altura. Y1, ¿dónde se ubica? Y1 se ubica por acá. Ahí se ubica Y1. Segunda componente de este punto. Es decir, que Y1 es esta altura que está acá. Esto es Y1. Esta amarilla es Y2. Y cuando yo a Y2 le resto Y1, observen, cuando a la altura Y2 le quito la altura Y1, ¿qué me queda? Le quito esa altura, me queda solamente esta altura. Resulta que esta altura que estoy escribiendo o coloreando en rojo, precisamente es la altura de la franja, ¿cierto? Por lo tanto, la altura de la franja, ¿qué es? Es Y2 menos Y1. Y así la planteamos inicialmente. La altura de la franja es Y2 menos Y1. Y luego miramos cuánto nos dio Y2 y cuánto nos dio Y1. Reemplazamos, hacemos las cuentas y obtenemos que la altura es esto, X a la 1/3 más X. ¿Ahora sí más claro? Sí, listo, profe. Vale. Entonces, bueno, acá dejamos planteado entonces este volumen. Lo dejamos allí. Como les he dicho, lo más importante acá es poder plantear bien el ejercicio, la integral que resuelve el ejercicio, y bueno, luego miramos. Luego ya será resolver, ¿no? Vamos a hacer ahora el 25. El 25 es un problema en el cual habrá que integrar con respecto al eje Y. A ver, vamos a ver. Depende cómo esté el eje de rotación. Problema 25. Tenemos las siguientes curvas. X igual a Y cuadrado menos 5Y. Tenemos X igual a 0, que es el eje Y, y el eje de rotación es el eje X. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un bosquejo de esto. Si vemos la primera ecuación se puede factorizar así, hay algún factor común y queda Y menos 5. Es decir, que esto corta en Y igual a 0, por acá cortará, y corta en Y igual a 5. Corta en Y igual a 5. Vamos a dejar por aquí el 5. Y cuando Y valga 5 medios, vamos a encontrar el vértice. ¿Qué pasa cuando Y vale 5 medios? Tenemos menos 5 medios al cuadrado, esto es 5 cuartos,
5 cuartos menos 25 medios. 25 cuartos menos 25 medios. Estos son menos 25 cuartos. Es decir que por acá cuando x valga menos 25 cuartos, vamos a tener el vértice. Y esto es una parábola que abre así. Es una parábola que abre así, de esta forma. Tenemos x igual a 0, es decir, esto es el eje y. Esto es el eje y. Y vamos a rotar esto. X igual a 0 es el eje y. Vamos a rotar esto con respecto al eje x. El eje x es mi eje de rotación. Entonces, vamos a hacer esto por cascarones cilíndricos. Las franjas son paralelas al eje de rotación, es decir, las franjas son de este estilo. Acá tenemos entonces una franja de prueba. Vamos a hacer acá un zoom. Y entonces, para esta franja de prueba, va a estar limitada, o bueno, va a estar controlada aquí por un punto XY, ¿cierto? Que está sobre la gráfica amarilla, es decir, para este punto XY, ¿qué podemos establecer? Bueno, que X es igual a Y cuadrado menos 5Y, ¿vale? Pregunta, en virtud del punto XY, ¿cuál es el radio de giro? Y. El radio de giro va a ser Y, ¿cierto? A esta altura. Acá está. El radio de giro de esta franja es esta altura, el radio de giro, entonces es Y. ¿Cuál es la altura de la franja? X. Casi. Tengan en cuenta que en ese tramo, en el segundo cuadrante, X es negativo y la altura de la franja no puede ser negativa. Menos X. Menos X, correcto. La altura de la franja es menos X. Véanlo como distancia. ¿Cuál es la distancia desde acá a este punto? A ver, lo voy a ubicar por aquí. ¿Cuál es la distancia de este punto hasta el eje Y? La distancia de este punto hasta el eje Y es menos X. ¿Cierto? Es menos X, visto como distancia. ¿Por qué? Porque X es negativo. Por ejemplo, si X acá vale menos 1, ¿cuál es la distancia del menos 1 al eje? Esto es menos 1, ¿cierto? Es decir, 1. Es decir, esto es menos X, ¿vale? Acá entonces esa altura es menos X. Y listo. Ya con esto podemos ver cómo plantear nuestro problema. Veamos. Entonces, acá tenemos lo siguiente. El volumen va a ser la integral de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde, muchachos? De 0 a 5. De 0 a 5. ¿Por qué de 0 a 5 y no de menos 25 cuartos a 0? ¿Por qué? Porque el diferencial va a ser de Y. ¿Y por qué el diferencial va a ser de Y? Porque está respecto a Y la parábola. Porque son los puntos de corte. El eje de rotación está en X. No tiene nada que ver con eso que me están diciendo. Es porque la franja que estoy construyendo particiona al eje Y. Observen. Voy a ponerlas en azul. Las franjas que estoy construyendo, observen, particionan al eje Y. Es por eso que el diferencial es de Y. No tiene nada que ver con que el eje de rotación sea X, no tiene nada que ver con eso. El eje de rotación podría ser, por ejemplo, y las mismas franjas ahora van a generar otro sólido, generan otro sólido, pero las mismas franjas rotando con respecto al eje Y, ahora lo que generan son discos, ¿verdad? Y aunque sea el eje, cambie el eje, las franjas siguen particionando al eje Y. Entonces el diferencial no tiene que ver con cuál es el eje que estoy rotando, no. Tiene que ver es con las franjas, ¿qué eje particionan? Las franjas particionan el eje Y. Por eso va de 0 a 5. Porque es el intervalo el intervalo en Y, sobre el cual está acotada la región. De 0 a 5. Entonces tenemos acá 2pi
por el radio de giro, que es Y, por la altura, mucha atención, por la altura, que es menos X, pero ojo, como esto va a quedar en términos de Y, entonces, ¿quién es X en términos de Y? Veamos. Como X está, este punto está sobre la gráfica amarilla, observen, entonces X es igual a Y cuadrado menos 5Y. Es decir, que menos X, ¿quién es? Menos Y cuadrado más 5Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí es claro eso? Acá la integral tiene que quedar toda en términos de la variable que indica el diferencial. Por lo tanto, acá no puedo integrar si tengo una variable X y una variable Y por ahí involucradas. No puedo hacerlo. Entonces habíamos determinado que la altura era menos X, pero X no lo voy a poder incorporar aquí así nomás. Tengo que ver quién es X y qué relación tiene con Y. Para eso, entonces, es que utilizo el hecho de que X se relaciona con Y en la curva amarilla de esta forma. X es igual a Y cuadrado menos 5Y, ahí en la curva amarilla. Usando esa información puedo hallar la altura en términos de Y. Y listo, así quedaría planteado ese problema de volumen. Y bueno, lo que habrá que hacer es hacer las cuentas. Resolver la integral y hacer las cuentas. Y ya estaría. Profe, Sí, señor. en este tipo de ejercicios siempre van a pedir esto, que el eje de rotación sea líneas horizontales o verticales, nunca van a ser una línea, digamos, inclinada, Por ahora como, no. digamos, esto y igual a X. Por ahora no. Pero más adelante sí vamos a poder resolver ese problema. Más adelante, si nosotros tenemos por acá una región, necesitamos algunas características. Suponga que tenemos acá una región cerrada y acotada. Y tenemos un eje de rotación. Por acá una recta L. ¿Vale? Y este es mi eje de rotación, como lo dije. Ese es mi eje de rotación. Resulta que yo voy a poder resolver este problema y averiguar cuál es el volumen del sólido que se obtiene al girar esta región con respecto al eje L, a esa recta L. Pero para eso necesito algo que vamos a estudiar más adelante, y es el cálculo del centro de masa. El cálculo del centro de masa de esa región. Resulta que hay un teorema que vamos a utilizar en conjunto que se conoce como el teorema de Pappus. El teorema de Pappus. El teorema de Pappus establece que el volumen del sólido de revolución, cuando usted toma una región cualquiera, y una recta cualquiera, bueno, la región debe ser cerrada, ¿vale? Y una recta cualquiera que no atraviese la región, Entonces el volumen, usando el teorema de Pappus, será el área de la región. Básicamente será el área de la región, a ver, voy a escribirlo así. Área de la región por 2pi por d. 2pi por d. Básicamente esto es el área de la región esta región R, que nosotros ya sabemos calcular área. ¿Qué es lo que todavía no podemos hacer? Calcular esta D. ¿Quién es D? Resulta que D es la distancia que hay desde el centro de masa hasta el eje de rotación. Esto es D. La distancia del centro de masa al eje de rotación. Más adelante entonces vamos a calcular, al final de este capítulo,
vamos a estudiar cómo calcular la distancia. Bueno, vamos a calcular realmente las coordenadas del centro de masa. Entonces, si tenemos las coordenadas del centro de masa y tenemos el área de la región, con el teorema de Pappus podemos establecer el volumen de ese sólido de revolución. Y esto abre un umbral muy amplio, ¿cierto? Para resolver problemas de sólidos de revolución. Porque ahora no vamos a usar ni cascarones cilíndricos, ni discos, ni arandelas. No, vamos a usar el teorema de Pappus y lo único que necesito es calcular el área de la región y calcular el centro de masa. Solo necesito calcular eso. ¿Bien? Que ya en su momento veremos cómo hacerlo, cómo calcular el centro de masa para poder usar el teorema de Pappus. Pero la respuesta a su pregunta es, sí se pueden resolver ese tipo de problemas. Por ahora no están contemplados en el estudio de discos, arandelas y cascarones cilíndricos. Por ahora no está contemplado allí, pero más adelante, con el uso del centro de masa, de las coordenadas del centro de masa y el teorema de Pappus, sí se puede resolver ese problema, poniendo otro tipo de rectas, otro tipo de ejes. Bien, vamos a hacer un problema un poco diferente al que venimos haciendo. Entonces, tercer ejemplo, vamos a tomar y igual, vamos a tomar y igual a 3e a la x, y igual a e a la menos x, y vamos a tomar y igual a x vamos a poner x más 10, así. Esto lo vamos a poner a rotar con respecto al eje de rotación x igual a 20, ¿vale? Vamos a hacer un bosquejo aquí. Vamos a poner mejor estas. Tenemos y igual a x, a 3e a la x, perdón. Entonces esto va a cortar acá en 3, ¿vale? Esto va a venir algo de este estilo. Y acá crece muy rápido. Y igual a e a la menos x, y igual a e a la menos x, es una curva que viene así. Corta en 1 y va así. Bien. Va así, ajustándose al eje. Y bueno, y igual a x más 10. Acá no lo vamos a hacer a escala. Ahora voy a tratar de mover esto un poco hacia abajo. Vamos a mover esto hacia abajo para poder prolongar un poquito la gráfica. Entonces, bueno, y igual a x más 10 será básicamente, bueno, si esto es 3, por acá, no sé, será 6, vamos a poner que por acá es 10, es decir, esto será la siguiente recta. Será una recta más o menos así, ¿vale? Entonces acá vamos a poner un par de condiciones más. Por acá estoy acortando así. Como pueden ver, muchachos, realmente quedan dos regiones acotadas entre las tres curvas. ¿Cuáles dos regiones? Por acá tenemos esta primera región. A ver, la recta, creo que mejor la voy a ver, esta curva que la puse. No. Y la recta, bueno. Voy a subrayar la curva de e a la menos x con azul para poderla diferenciar. ¿Vale? Para poderla diferenciar voy a subrayarla con azul. Bueno, ahí está. Entonces observen. Acá nos están quedando dos regiones acotadas entre las tres curvas. Tenemos esta región y tenemos esta otra región. ¿Sí ven que ambas están acotadas entre las tres curvas? Entonces, vamos a poner acá unas condiciones sobre las curvas para poder delimitar una sola región. A ver, esto
digamos, si el ejercicio estuviera así tal cual planteado, tendríamos que trabajar con ambas curvas, ¿bien? Con ambas regiones. Pero nosotros estamos recién planteando el ejercicio, entonces quería ver esto. Voy a poner de esta curva, me interesa lo que está sobre la curva. De esta me interesa lo que está sobre la curva. Y de esta me interesa lo que está bajo la curva. Es decir, sobre las dos exponenciales, y bajo la recta, solamente hay una región, ¿cierto? Esta región. En el examen ya lo dirá el ejercicio. Si bien de pronto en el examen lo más probable es que la región esté acotada de manera única, como aquí, ¿cierto? Acá no necesito decir en el interior de la parábola y nada de eso. Está delimitada de manera única, pero es posible también que en el examen tengamos posibles regiones, entonces en el examen dirá cuál región es decir, sobre quién, bajo quién, para que la región sea única. ¿Ok? Listo, tenemos esta región. Voy a quitar esto que está en rojo. Es esa región que está allí. Necesitamos averiguar algunas cosas. Por acá vamos a tener el eje de rotación, que es x igual a 20. X igual a 20. Necesitamos algunos puntos de corte. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, dentro de esa región, o bueno, esa región realmente está acotada en dos partes. Tengo que dividirla en dos partes. ¿Por qué? Porque en esta línea, usando esta línea divisoria que estoy utilizando acá, bueno, que estoy trazando acá, lo divido en dos regiones, esta R1 y toda esta R2, ¿cierto? R1 está acotada, la altura está acotada ¿entre quién? Entre la azul y la blanca. Pero en R2, la altura de la franja de prueba va a estar acotada entre la blanca y la amarilla. Por lo tanto, no puedo establecer el volumen con solamente una integral. Dicho esto, necesito averiguar unos puntos de corte. ¿Cuál es la coordenada X de este punto de corte? Necesito averiguarla. ¿Cuál es la coordenada X de este otro punto de corte? ¿Y cuál es la coordenada X de este punto de corte entre la amarilla y la blanca? Necesito averiguar las coordenadas de esos tres puntos de corte. ¿Por qué? Veamos. Bueno, vamos a empezar hallando los puntos de corte. Puntos de corte. Primero, entre la blanca, que es y igual a x más 10, y entre el azul, que es y igual a e a la menos x. Bien. Luego vamos a hallar puntos de corte entre la azul y la amarilla, que es y igual a 3e a la x, entre estas dos. Y finalmente vamos a hallar puntos de corte entre la blanca, que es y igual a x más 10, y lo que viene siendo la amarilla, que es y igual a 3e a la x. ¿Vale? Bueno, puntos de corte entre estas primeras dos, x más 10 y e a la menos x. Resulta que si nosotros igualamos mediante y, establecemos la siguiente ecuación. X más 10 igual a e a la menos x. Y si igualamos esto a 0, queda x más 10 menos e a la menos x igual a 0. Resulta que para resolver esta ecuación no tenemos álgebra que nos permita hacerlo, ¿cierto? Resolver esta ecuación. Para hallar la solución a esta ecuación tendríamos que utilizar el método de la bisección que tuvieron que haberlo estudiado en el curso de cálculo 1, método de la bisección, o tengo otra alternativa para ustedes. La otra alternativa que les planteo es, para resolver esta ecuación, vamos a hacer lo siguiente.
Quiero que tomen su calculadora y que escriban esa ecuación. Van a escribir x más 10 menos e a la menos x. ¿Ya la tienen escrita? Si no tienen la calculadora ahí cerca, vaya y busque la calculadora rápidamente para que sepa hacer lo que estamos haciendo o aprenda a hacerlo, o si ya lo saben muy bien. Si no sabe resolver esta ecuación en la calculadora, les voy a mostrar cómo. ¿Ya tienen escrita la función en la calculadora? Solamente van a escribir x más 10 menos e a la menos x. No le van a poner el igual a 0. Si ya tienen esto escrito, entonces van a hacer lo siguiente. Van a ubicar la tecla que se llama Calc, la que está debajo del Shift. Todavía no la opriman. Entonces, van a oprimir Shift y esa tecla. Si oprimen Shift y esa tecla, activan una función que se llama Solve, es de resolver ecuaciones. Si oprimen Shift y le dan la tecla Solve, quiero que me digan qué les aparece en pantalla. Me sale solve for x y abajo me aparece 0. Bueno, aparece Solve for x, ¿cierto? For x. Y entonces acá nosotros le vamos a oprimir 0 igual. Y quiero que miren y me digan qué resultado les da. ¿Qué resultado les da? Eh, Me salió que x es igual Hable a por favor un menos... poco más fuerte, no lo escucho casi. Profe, me salió que x es igual a menos 2.0705 Eso, y me salió más abajito L menos R igual a 0. perfecto. Entonces, acá tenemos nosotros lo siguiente. Nos está arrojando un valor x que es menos 2.0070. Sí, vamos a dejarlo en 0.7. Vamos a ir acá a GeoGebra. Vamos a GeoGebra. Y vamos a ir dibujando esto y hallando estos puntos de corte para verificar. Entonces, tenemos y igual a x más 10. Ahí está. Tenemos y igual a e elevado a la menos x. Ahí está. Están estas dos curvas. Y quiero averiguar dónde se cortan. Entonces, bueno, vamos a escoger en la herramienta intersección, punto de intersección. Y selecciono ambas curvas. Primero clic en una curva, luego clic en la otra curva. Ahí lo va a pensar un poco. Halla el punto de intersección. Acá nos arroja las coordenadas del punto de intersección. Y es esto. Menos 2.07, 7.93. Bien. Efectivamente es menos 2.07. Vale. Entonces ahí lo estamos haciendo en la calculadora. Vamos a ver el segundo punto de corte. Bueno, el punto de corte entre la azul y la amarilla. Tenemos, igualando mediante y, nuevamente tenemos e a la menos x igual a 3 e a la x. Acá de pronto sí podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, podemos multiplicar por e a la x en ambos lados y queda 1 igual a 3 veces e a la 2x, ¿cierto? Acá multiplicamos por e a la x en ambos lados. Entonces ahora acá tenemos un tercio igual a e a la 2x. Luego tenemos, aplicando logaritmo natural, tenemos logaritmo natural de un tercio igual a 2x. Por lo tanto, x es un medio del logaritmo natural de un tercio. ¿Vale? ¿Cuánto es aproximadamente x entonces? X aproximadamente será, vamos a hacer acá la cuenta, un medio del logaritmo natural de un tercio. Esto es aproximadamente menos 0.549. Bien. Si lo querían hallar con la calculadora, ¿cómo debían hacerlo? Algo importante, muchachos, es que para poder poner en la calculadora esto,
debemos igualar esto a 0. Es decir, esto deberían escribirlo en la calculadora y quiero que lo verifiquemos de la siguiente manera. A ver, puedo escribirlo así, como e a la menos x menos 3 veces e a la x igual a 0. Entonces, escriban nuevamente la función. Ahora la función que vamos a escribir es e a la menos x menos 3 veces e a la x. Nuevamente, Shift Calc, pregunta resolver para quién. Vamos a dar 0. ¿Y qué valor arroja? Menos 0.549306,144. ¿Sí es así o no? Sí, señor. Listo. Fue exactamente, bueno, fue lo que nos dio a nosotros, ¿no? Menos 0.549. Vamos a GeoGebra. Les estoy mostrando varias formas de resolver ese detalle. Vamos a GeoGebra. Voy a graficar y igual a 3 veces e elevado a la x. Ahí está. Y vamos a hallar el punto de intersección entre estas dos curvas. Entonces puedo escoger la herramienta punto de intersección, escojo ambas curvas y acá aparece. En GeoGebra el detalle es que nos da un valor aproximado con 2 cifras, es decir, acá directamente aparece menos 0.55 y no menos 0.549, ¿vale? Bien, vamos al tercer punto de corte. Tercera coordenada de corte, esa primera coordenada X de corte tenemos, igualando mediante Y, tenemos X más 10 igual a 3e a la X. Esto es X más 10 menos 3e a la X. Y ahora miremos en la calculadora esto. Miramos en la calculadora esto, entonces vamos a poner acá la función X más 10 menos 3e a la X. Y nuevamente Shift solve y le decimos 0 igual. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto les dio, muchachos? El valor de X. 1.32. Eso, 1.328. Bien. A ver, así como estamos viendo nosotros, resulta que hay limitantes para el uso de esto. ¿Por qué? Si ustedes observan, cuando hallé el punto de corte entre el azul, bueno, en este caso no, a ver, en el dibujo que tenemos nosotros, hallé el punto de corte entre la amarilla y la blanca, que es este punto de corte, nos dio esto, 1.3328. Pero resulta que hay otro punto de corte, ¿cierto? Mírenlo, acá está. Ahí está. Hay otro punto de corte. ¿Por qué la calculadora no nos lo arroja? ¿Cómo hago para que me arroje ese otro punto de corte? Si de pronto yo quiero ese otro punto de corte, ¿cómo hago? Entonces, a ver, le van a dar Shift Cal, es decir, le van a dar resolver para, y le van a poner, por ejemplo, menos 2. Le ponen menos 2 y quiero que me digan qué les dio. Menos 9.99. Y mucha atención a lo que hay abajo. Ah, sí, abajo me dio. Aparece menos 8.11 por 10 a la menos 16. ¿Qué es eso que aparece abajo? Eso es un margen de error. Ahí el margen de error es muy pequeño. Es decir, yo podría considerar que eso es menos 9.999. Bien. Pero ¿por qué cuando le di menos 2 me arrojó entonces el otro punto de corte y no el primero que me había arrojado? ¿Cómo funciona esa parte de la calculadora? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo hace ese sol? Entonces la verdad es que acá le dimos menos 2. Y bueno, de hecho pueden ver acá esto es aproximadamente menos 10. El primer punto de corte está por acá. Cuando le dimos 0, él encuentra cerca del 0 este punto que está aquí.
¿cierto? Lo está encontrando acá cerca del 0. Cuando le damos menos 2, él empieza a buscar. Es posible que en el menos 2 también nos hubiese dado este mismo. Si de pronto yo le doy en menos 8, quiero que le den lo mismo, Shift Cal, pero ahora le den en menos 8. Y que vean que calcula. Da exactamente lo mismo, ¿no? Menos 9.999, etcétera. Y abajo aparece menos 8.11 por 10 a la menos 16. Entonces depende del valor en el que yo le dé el X, él va a encontrar puntos de corte cercanos. ¿Por qué? Porque las funciones pueden tener muchos puntos de corte, ¿vale? A ver, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo acá, para entender qué es lo que está haciendo la calculadora, ¿vale? Voy a poner acá la función tangente de X. Tangente de X, ahí está. Y voy a poner la función y igual a X. ¿Cuántos puntos de corte tiene y igual a X con tangente de X? ¿Cuántos? Infinitos. Sí, señor. Quiero que pongan en la calculadora la siguiente. Si igualamos mediante y, resulta que igualando mediante y obtenemos la función tangente de x menos x, la ecuación, perdón, igual a 0. Pongan eso en la calculadora. Vamos a poner entonces, vamos a escribir tangente de x, calculadora en radianes, por favor, menos x, y le damos Shift Solve. Y le digo 0, y le doy igual, ¿y qué me arroja? 0. ¿Sí? Rápidamente. Y claro, en 0 se cortan. Pero si ahora, por ejemplo, le doy Shift Solve, bueno, le doy Solve, igual, le doy 5 igual, ¿qué me arroja? ¿Me siguió arrojando 0? ¿Siguió arrojando 0, muchachos? Profe, me dio 7.725. 7.725. Vamos a mirar entonces acá, en esta escala. Bueno, voy a borrar acá. Y bueno, mejor vamos a hallar acá el punto de corte. Este punto que está, a ver, está por acá, este punto de intersección. Este punto de intersección que está por acá. Este otro punto que está por acá. Observen que acá tengo 7.725 y mire que me está arrojando 7.73. Es decir, el valor aproximado de 7.725. Si yo ya no le doy en 5, como dijimos ahorita, sino por ejemplo le voy a dar en 4, entonces Shift Solve, vamos a poner x igual a 4. ¿Y qué me arroja? 4.49, ¿cierto? Miren el otro punto de corte. Entonces, ¿qué es lo que hace la calculadora? Depende del valor de x que usted le dé, él va a tratar de encontrar puntos de corte alrededor de ese valor. ¿Bien? No necesariamente encuentra el más cercano. ¿Por qué? Porque miren, yo hace un momento le di 5. Y cuando le di 5, no encontró el 4.49. ¿Cuál encontró? Encontró el 7.25. No encuentra necesariamente el más cercano. Pero él está tratando de buscar puntos de corte cercanos. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo sospechas o me interesa saber si hay un punto de corte entre 6 y 7 o entre 6 y 9, le doy varios valores. De pronto le doy en 6, le doy en 7, le doy en 8, le doy en 9, ¿vale? Y si me arroja algún punto de corte allí, vale. La idea es que vamos a ir tomando valores. Eso es lo que hace la calculadora. La calculadora no le arroja una lista de todos los puntos de corte. No, no lo hace. Usted tiene que decirle más o menos por dónde está buscando y ella le va a decir, bueno, por acá encontré esto. Y como el cuento, mire a ver si le sirve y si no, entonces vamos a buscar en otro lugar. Eso es lo que hace la calculadora. Es importante que sepan hacer eso con la calculadora porque les va a ayudar a resolver muchos problemas y espero que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Cierto? Eso ayuda a resolver muchos problemas cuando uno quiere hallar puntos de corte acá. Bueno, el punto de corte que hallamos finalmente fue este punto de corte. Y tenemos ahí 1.33.
que fue el valor que aproximadamente nos dio 1.328, ¿cierto? Aproximadamente 1.33. Y listo, tenemos los puntos de corte. Bien, ahí vamos bien con esto, entonces voy a ubicarlos acá, menos 2.07, menos 0, bueno, empezamos acá, menos 2.07, menos 0.549, .328 es este 1. Ahí cambié la 1.328. Ahí está. Entonces ahora sí, muchachos. Vamos a empezar por la primera parte. Entre menos 2.07 y entre menos 5.49. Esta parte de acá. Si yo construyo una franja de prueba, quiero que me digan cuál es el radio de giro y cuál es la altura. Entonces, a ver, esto está determinado por un valor X. ¿Ok? Por un valor X. Este primer punto que está acá lo voy a llamar X, Y1. A este otro punto lo voy a llamar X, Y2. Tienen la misma primera componente, diferentes segundas componentes, ¿cierto? Los puntos. Y ojo, Y2 está sobre la curva blanca. Bueno, XY2 está sobre la curva blanca. Es decir, que Y2, ¿quién es? Es X más 10. XY1 se encuentra sobre la curva azul. ¿Qué quiere decir que Y1 quién es? Es E a la menos X. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, a partir de esto puedo establecer la altura. Entonces, a ver, el volumen vamos a plantearlo acá. El volumen va a ser la suma de dos volúmenes. Volumen 1 más volumen 2, donde el volumen 1 es el volumen de la región 1, que va a ir entre menos 2.07 a menos 0.549. ¿Bien? Y vamos a tener acá entonces lo siguiente. 2pi por el radio de giro. ¿Quién es el radio de giro? Primera pregunta acá para esta franja. ¿Cuál es la distancia desde esta franja hasta el eje de rotación? La ecuación del eje de rotación es x igual a 20. ¿Cuánto es esa distancia, muchachos? ¿Quién me dice? 20 más X. Casi. Sería menos X. Tengan en cuenta que esta distancia acá, a ver, voy a medir esta distancia acá. ¿Esta distancia acá cuánto mide? Esta distancia que estoy coloreando en blanco. ¿Cuánto mide esa distancia? Menos X. Menos X, muy bien. ¿Por qué menos X? Pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué menos X y no X? Porque está hacia el lado negativo de X. Exactamente, porque es negativo. Entonces la distancia debe ser positiva. Como X es negativo, menos X es positivo, ¿cierto? Y bueno, toda esta distancia hasta allá mide 20. Es decir, que el radio de giro para esa primera parte es 20 menos X, ¿vale? Tengan en cuenta que allí el menos X está sumando, es positivo, ¿ok? ¿Cuál es la altura? Bueno, la altura será Y2 menos Y1. Ahora voy a poner aquí abajo, radio de giro para esta parte es 20 menos X. La altura será Y2 menos Y1. ¿Y Y2 quién es? Es X más 10. X más 10. Menos Y1. ¿Quién es Y1? E a la menos X. Es decir, esto va a ser la altura. X más 10 menos E a la menos X. Y esto por el diferencial de X. Eso va a ser el volumen de esa primera parte. ¿Bien? Ahora, el volumen para la segunda parte. A ver, voy a desplazar esto hacia acá. El volumen 2, esto será más el volumen 2. Bueno, no voy a poner más. Voy a poner simplemente volumen 2. ¿Quién es el volumen 2? Entonces, vamos a ver acá cómo queda la integral radio y altura.
Y entonces, a ver, aquí voy a borrar algunas cosas que ya había dibujado. ¿Por qué? Porque ahora la información cambia, ¿no? Entonces vamos a borrar esto para evitar de pronto por acá confundir algunas cosas, ¿no? Voy a borrar esto también, y bueno, esto también voy a borrarlo. Listo. Ahora me concentro en la segunda parte, de menos 0.549 a 1.328. Me concentro en esa parte y entonces acá voy a tomar una franja de prueba. La pregunta es, bueno, ¿esta franja qué altura tiene? ¿Qué altura tiene esta franja, muchachos? ¿Qué altura tiene esta franja? A ver, nuevamente, si acá ponemos un valor X, vamos a poner acá un valor X, entonces este punto se llamará XY1. Como está en la amarilla, tenemos que Y1 aquí en la amarilla, ¿quién es? ¿Quién es ese Y1 en la amarilla? Bueno, o si les genera confusión, porque ya teníamos algo que se llamaba Y1, no pasa nada, voy a llamar este Y3, ¿vale? No pasa nada. Entonces, ¿Y3 quién es? ¿Quién es Y3? Es 3 veces E a la 3e a la X. x. Perfecto. Y a este que está acá arriba, entonces este punto es XY4. Voy a llamarlo Y4 para no confundirlo de pronto con algún Y1 o Y2 que ya habíamos puesto. No pasa nada. Entonces, ¿Y4 quién es? Es X más 10. Entonces, ¿la altura quién será? Si ustedes observan, la altura de esta franja será toda esta altura es Y4, menos esta altura que está acá, que es Y3, ¿cierto? Y de esta manera me da esta altura que queda aquí, esta altura blanca, que es la altura de mi franja. Es decir, la altura es Y4 menos Y3. Por lo tanto, la altura será, teniendo en cuenta que es Y4 menos Y3, será X más 10 menos 3e a la X. Vamos a poner esto acá. La altura es X más 10 menos 3e a la X. ¿Bien? Ahora, ¿quién es el radio de giro? Sería 20 menos x. 20 menos X. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí es claro? El radio de giro es 20 menos X. Entonces vamos a poner aquí el radio de giro y ya les voy a hacer una pregunta. Acá esto va a ir desde menos 0.549 hasta 1.328. Entonces acá tenemos 2pi por el radio de giro, que es 20 menos X, por la altura, que es X más 10 menos 3e a la X por el diferencial de X. Pregunta, listo, así quedaría planteado este volumen, a no ser que cambiáramos de opinión aquí en algo. Acá este es el radio de giro, pero ¿qué pasa si yo cambio la franja y ya no está en el segundo cuadrante? Sigue estando en esta región, ¿cierto? En esta región que estoy calculando, y ahora el radio de giro, ¿cómo es el radio de giro para esta franja? 20 más x. ¿Seguro? ¿Cuál es el radio de giro en esta franja? De esta franja. 20 menos X. 20 menos x. Entonces veamos. Toda la distancia desde el eje Y hasta hasta el eje de rotación es 20, ¿cierto? Toda esta distancia es 20. Y para este valor de X acá, entonces esta distancia voy a ponerla en amarillo. Esta distancia acá es X, hasta acá. Esta distancia es X. Es decir, si a 20 le quito esta distancia primera, que es X, me queda la distancia azul. Es decir, la distancia azul, el radio de giro, sigue siendo el mismo, 20 menos X. Claro, ¿qué es lo que ocurre?
que cuando X era negativo, entonces ese menos X sumaba y por supuesto la distancia era mayor. Pero ahora que X es positivo, ese menos X resta. Y claro, ahora la distancia es menor, ¿cierto? Ahora acá estoy más cerca, la distancia va siendo menor. Entonces allí no cambia ese radio de giro. El radio de giro durante toda esa región sigue siendo 20 menos X. Pero vale la pena que hagan ese análisis y si de pronto en algún momento pueden encontrar que ese radio de giro sí varía, si X es positivo o negativo, dependiendo de cómo lo estén planteando, entonces hay que replantear el radio de giro o hay que separarlo en más integrales, ¿vale? En este caso no es de esa forma, en este caso no es necesario. Tenemos acá entonces el volumen 1, será calcular esta integral. Tenemos acá este volumen 2, será calcular esta integral. También, bueno, algo que quiero seguir resaltando, muchachos, importante poder reconocer o poder determinar muy bien estos datos, lo que son radios de giro, lo que son alturas, es decir, cómo poder medir muy bien distancias en el plano cartesiano. Básicamente es lo que estamos necesitando acá, cómo medir las distancias en el plano cartesiano, geométricamente hablando. Entonces, si eso es claro, ¿vale? Si eso es claro, entonces resulta ser más fácil o resulta ser mucho más fácil ese cálculo, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta de este ejercicio, muchachos? Sí, profe, una respecto a la gráfica. Cuénteme. Vamos a ver acá la gráfica. Voy a hacer aquí un zoom inverso. Un poquito. ¿Qué pregunta sería? Su merced, esta parte de la gráfica, mm, la que... ¿Cuál parte? ¿La que mm, va de menos 2.07 a menos 5.49? desde la parte desde menos 0.549 hasta donde está el primer encuentro entre la gráfica amarilla y la blanca. Esa gráfica, esa parte de la gráfica, ¿por qué no la tuvimos en cuenta a la hora de integrar? A ver, espera. Vuélvame a decir. O Desde sea, menos 5.49 hasta... hasta pues donde se une la gráfica de x más 10 y la gráfica de 3e a la x, el comienzo. Creo que es menos 10. Ah, ya. O sea, ¿por qué no integré desde acá? Sí, o sea, ¿por qué no se tomó en cuenta Esta región que está acá. esa región, profe? Sí, señor. Bueno, por lo que dijimos acá. Cuando planteamos el problema, entonces el problema finalmente lo planteamos con estas condiciones. De la gráfica de y igual a 13 a la x me interesa lo que está sobre la gráfica, lo que está por arriba. Es decir, lo que está por arriba es todo esto, ¿cierto? De la gráfica de e a la menos x me interesa también lo que está sobre esa gráfica, es decir, lo que está también por encima de esto. Pero de x más 10 me interesa lo que está por debajo. Es decir, de x más 10 me interesa lo que está por debajo. Y cuando vemos lo que queda con las tres condiciones es solamente esta región que está acá. ¿Sí? Esta región que está acá. Sí. El problema no, es decir, si no hubiésemos puesto esa condición en el problema, hubiésemos, es decir, solamente hubiese dicho la región acotada entre estas tres curvas, entonces sería ambas regiones, la azul y la que está coloreando acá en amarilla. Sí sería ambas regiones, sí señor. Pero, como le pusimos estas condiciones sobre esta curva, sobre esta otra curva y bajo esta curva, entonces de estas dos regiones la que cumple con esas condiciones es solamente la amarilla. La azul no cumple con eso.
¿sí? Por eso no tuvimos en cuenta esa partecita de la gráfica, en esa parte azul, esa que está sombreada en azul, por eso no se tuvo en cuenta. ¿Vale? Gracias, profe. Si, por ejemplo, muchachos, el problema hubiese estado planteado así como lo planteamos al inicio, sin poner condiciones de sobre esta curva, sobre esta otra y bajo esta recta, entonces, realmente uno puede ver lo siguiente. La región que está acotada entre las tres curvas es la suma de esta región más la suma de esta otra región. Pero si ustedes ven, al unir ambas regiones, podría olvidarme de la curva azul. ¿Por qué? Porque en todo esto, visto como una sola región, y es realmente lo que me interesa, ¿cierto? Si viera esto como una sola región, observen, esto como una sola región, todo el tiempo por encima está la blanca. Todo el tiempo por encima está la blanca. Y todo el tiempo por debajo está la amarilla. Todo el tiempo. Miren acá incluso donde cruza el azul. Por debajo está la amarilla. ¿Por qué? Porque ahora me estoy preocupando o lo estoy considerando como una sola región. ¿Vale? Entonces acá, si el problema estuviera dado así tal cual, esa gráfica azul no tiene nada que ver allí. ¿Sí? No hace nada. No hace nada. No necesito separarlo en varias integrales. De hecho, con una sola integral, desde este como menos 10, ¿cierto? Desde este menos 10 hasta el 1.328, calculo la integral, ¿cierto? En la parte de arriba tengo la blanca, en la parte de abajo tengo la amarilla, eso determina la altura, y el radio de giro sería 20 menos x todo el tiempo. Podría hacerlo así. Allí, como observan, no tiene nada que ver la azul no está haciendo nada. Si fuera así, si fuera así. En esto es importantísimo, muchachos, poder identificar muy bien la región que nos están dando. La región que nos están dando. Por ejemplo, si yo quiero que dibujemos unas regiones con condiciones. Vamos a poner y igual a x al cuadrado y vamos a poner acá en el interior. Vamos a poner esto acá en el interior. Vamos a poner y igual a x menos 1. Y igual a x menos 1 sobre esta curva. Vamos a poner otra vez y igual a e a la menos x. Y e a la menos x vamos a ponerle bajo esta curva. Bajo esta curva. Y finalmente vamos a poner x igual a menos 3. Y vamos a ver qué queda. En algunas ocasiones, cuando uno grafica las curvas, no hay cabida a mala interpretación. Es decir, uno grafica las curvas y las curvas por sí mismas determinan una región. Por ejemplo, vamos a ver en este caso, tenemos x al cuadrado, que es algo de este estilo. Si yo, por ejemplo, ahora grafico x menos 1 es una recta que está, a ver, la voy a trazar en otro color, está pasando así, x menos 1. Si tenemos e a la x, mucha atención que e a la x es algo de este estilo, por acá va a cortar en 1. Bueno, la voy a trazar en otro color para poderla distinguir. Vamos a trazar esta en roja. E a la x es más o menos de este estilo. Y a ver, por ahora, observe. Quiero lo que está por debajo de e a la menos x. Lo que está por arriba de la recta y lo que está en el interior, de la parábola. Por ahora, ¿qué está quedando? ¿Qué región está quedando? Todavía no voy a poner x igual a menos 3. Por ahora, ¿qué está quedando? Esta región que está acá, o cuando cierre esto con menos 3, esta región que estoy coloreando en amarilla. ¿Cuál está quedando? Por ahora, a ver, vamos a ponerle, a ver, esto corta, no sé, voy a poner x igual a menos 1.
porque no sé cuánto tocaría calcular este punto de corte. Voy a poner x igual a menos 1, que esto, bueno, va a estar como por acá, va a ser esta recta. Va a ser esta recta. A ver. Entonces, ¿cuál de las dos es, muchachos? ¿Cuál de las dos regiones es la que estoy acotando? Observe que dice, en el interior de la parábola. Con eso ya puedo decir muchas cosas. Con eso puedo decir que la amarilla no es, porque la amarilla no queda dentro de la parábola. ¿Cierto? ¿Qué es el interior de la parábola? A ver, lo voy a colorear en amarillo. El interior de la parábola es esto. Esto es el interior de la parábola. Lo que está por debajo de e a la menos x. Bueno, por debajo de e a la menos x tenemos todo esto. Tenemos todo esto por debajo de e a la menos x. Lo que está por encima de la recta, lo que está por encima de la recta es todo esto. Toda esta región. ¿Cierto? Esta es la región que está por encima de la recta. Y bueno, acotado con x igual a 1. Con x igual a 1. ¿Vale? Incluso podríamos quitarle esto. Este x igual a 1 lo podemos quitar. Si ustedes observan, ¿qué región está tanto en la amarilla como en la roja como en la azul? Esta regioncita que aparece acá. Esta región que aparece acá. Observe que está tanto en la parte amarilla, ¿cierto? Está dentro de la parábola, está por encima de la recta, aunque la recta misma no la está acotando, bueno, está por encima de la recta, cumple con la condición, y está por debajo de esa exponencial. Si, por ejemplo, yo moviera, a ver, vamos a mover aquí la recta. Vamos a mover la recta de la siguiente manera. A ver acá. La recta la voy a cambiar. Voy a cambiar la recta. Bueno, acá tenemos la parábola, lo que está por dentro de la parábola, pues lo que está por debajo de e a la menos x. Y ahora la recta le voy a poner sobre x más 1. Y igual a x más 1 es una recta que pasa así. Y observen, si quiero lo que está sobre la recta estará toda esta región. Es decir, ¿qué región es la que estoy acotando? La región que estoy acotando es esta que voy a subrayar aquí en blanco. Es esta regioncita que estoy acá coloreando en blanco. Si ven, está dentro de la parábola, está por debajo de e a la menos x y está por arriba de la recta. Cumple esas condiciones. Esta que está aquí abajo está acotada entre las tres. Voy a colorearla en amarillo. ¿Esta está acotada entre las tres? Sí, pero no está sobre la recta. Está por debajo de la recta. Entonces es bien importante poder identificar la región que me están delimitando, la que me están diciendo. Porque si, por ejemplo, la que me están diciendo es la amarilla y yo tomo la blanca, por supuesto que el problema que voy a resolver va a ser muy diferente. ¿Vale? Va a ser muy diferente. No es lo mismo poner a rotar esta región amarilla con respecto a este eje que poner a rotar la región blanca. Sí, no es lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo se están acotando las curvas, cómo dice que se acotan las curvas. Hay que identificar esas curvas. Bien. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy.